¿Por dónde va a empezar la recesión? Va a empezar por Europa, ahorita en septiembre. La economía de Inglaterra, los británicos se van a totear económicamente, esos son los primeros. Alemania, yo se lo dije hace como mes y medio y un mes, Alemania se va a ver una crisis muy berraca. Bélgica, Francia, ahí le sigue la Francia y España. España va a estar terrible también. España va a ser uno de los países más afectados económicamente. Pero eso no quiere decir de que no se pueda surgir en estos países, ¿no? Aclaro. La suerte de uno no es la suerte del otro. Entonces, se va a dar, van a escuchar cuando digan, ya entramos en una recesión, ya esto no lo para nadie, esto es una super mega hiperinflación que no hay cómo pararla, entonces nos vamos para el carajo. Ahí es donde tienen que empezar a mirar nuevas estrategias para... El Reino Unido vive uno de sus peores momentos en la historia, y es que su plan económico recién presentado ha encendido los focos rojos. Que ellos anunciaron una reducción de impuestos, que es una buena idea. Pero es una buena idea cuando tú tienes el presupuesto más o menos equilibrado. Pero el Reino Unido tiene un nivel de endeudamiento público del orden del 120% del Producto Bruto. Es decir, está endeudada hasta el cuello, a niveles que no se veían desde 1972. Estos expertos no ven muchas salidas para enfrentar la falta de recursos y una economía con crecimiento a la baja. Los primeros en reaccionar han sido los mercados. Eso hace que los inversionistas busquen otros mercados, se salgan del Reino Unido o que salgan de sus posiciones en la moneda, y si a eso le sumamos la fortaleza del dólar, vemos esa depreciación en la libra esterlina casi llegando a la paridad con el dólar. Tan solo este inicio de semana, la libra esterlina cayó a un mínimo histórico frente al dólar y cotiza en 1.03 dólares. A esto se agregó la incertidumbre ante la posibilidad de que su Banco Central aumente sus tasas de interés en un intento por contener la inflación. Han dicho que quieren bajar la inflación a 2%, pero no tienen cómo. Como si tú bajas, ya tienes un déficit grande y haces que el déficit crezca, ¿cómo vas a hacer que baje la inflación? No tienes cómo. Es incongruente. Advierten que se avecina otro problema que meterá en aprieto sus finanzas. Ellos compran energía en dólares y eso encarecerá sus costos hasta un 20%. La información, Javier. Así es, César. Y comenzamos con este recorrido hablando de esta crisis financiera, sí, crisis empresarial en realidad, sí, en Inglaterra sí. y Gales, sí, sobre el quiebre de empresas. Así es, el dato es realmente abrumador sobre la cantidad de empresas que han quebrado en los últimos tiempos y que se acaban de conocer estas estadísticas respecto a la ola de bancarrotas en Inglaterra que alcanza el nivel de la crisis financiera de 2009. Las quiebras de empresas en Inglaterra y Gales se dispararon este año a niveles de 2009, el peor momento de la anterior crisis financiera, según la Oficina Nacional de Estadísticas británica. Entre abril y junio de este año se declararon insolventes 5.629 compañías en el Reino Unido, la mayor cifra en 13 años. El incremento persistente de los precios de la energía es el principal factor que resaltan para explicar estas quiebras, si bien también subrayan la incidencia del aumento de los costos de las materias primas y las interrupciones en cadenas de suministro. Más de una de cada 10 empresas, es decir, el 11%, aseguraron percibir un riesgo entre moderado y severo de entrar en quiebra, según una encuesta elaborada por la ONS durante el mes de agosto. Las compañías con menos de 50 empleados son las que más dificultades perciben, mientras que los sectores de la construcción, la manufactura y la hostelería están entre los más golpeados por la última oleada de insolvencias. El precio del gas aumentó un 70% en el primer trimestre de este año en comparación con los últimos 3 meses del año 2021. Bueno, ese era uno de los otros datos también que se brindaba acá en medio de la noticia que estábamos hablando. Crisis y bancarrotas entonces en Inglaterra.
inició entonces con este polémico plan presentado por Liz Truss hace poco más de un mes, que disminuía impuestos a los más ricos y otorgaba generosos subsidios al consumo de energía, pero causó gran controversia y colapsó los mercados porque esto incluía un inmenso nivel de endeudamiento en un país que ya de por sí está bastante endeudado. Esto no lo vieron con buenos ojos en el mercado. El Banco de Inglaterra se vio obligado inclusive a comprar bonos de emergencia, esto para frenar una fuerte liquidación en el mercado de bonos que amenazaba con causar estragos en la industria de pensiones y también en aumentar los riesgos de recesión en este país. Y por supuesto, esto derivó en el revolcón dentro del gabinete. Entonces, después de que presentara este plan, Truss se vio obligada a abandonar casi todo su programa a principios de esta semana y su secretario de Hacienda anterior, Kwasi Kwarteng, tuvo que dar un paso al costado el viernes pasado. Kwarteng ya había propuesto mejor recortar a la tasa más alta del impuesto sobre la renta, es decir, a los más ricos, pero tuvo que desistir muy pronto de esta polémica iniciativa. Entonces, después de despedir a Kwarteng, que era su amigo cercano, también su aliado, Truss anunció que el impuesto de sociedades iba a aumentar al 25%. Esto lo había pretendido ya su predecesor Boris Johnson y revirtió entonces el plan de congelarlo en el 19%. Nombró en su reemplazo a Jeremy Hunt, quien descartó el lunes casi todo este plan económico de Truss, y Kwarteng redujo el vasto esquema de apoyo energético previsto, anunciado en septiembre. Eso ya lo había hecho antes de irse. ¿Esto qué pasó? Pues fue visto como un histórico cambio de sentido para tratar de restaurar la confianza de los inversionistas que ya están de por sí bastante desconfiados de este país. Y hablemos de la inflación. ¿Cómo está en ese momento? Tema que nos gusta, pues los precios continúan su espiral ascendente en este país. El mayor salto en los precios de los alimentos desde 1980 llevó la inflación británica al 10,1% el mes pasado, igualando un máximo de 40 años que ya se había alcanzado en junio pasado, y un nuevo golpe para los hogares británicos. Ahora, todo esto es jalonado por los precios de los alimentos principalmente y de la energía, y hay que decir también que el Reino Unido tiene una inflación bastante alta si se compara con sus vecinos de la Unión Europea, en donde está entre el 5, 6, 7%. Solo el precio de los alimentos aumentó un 14,5% el mes pasado respecto al año anterior. Esta es la mayor subida en 40 años. ¿Y qué hace esto? Que se espere que el Banco de Inglaterra pues siga subiendo esos tipos de interés más rápidamente para devolver a la inflación, cuyo objetivo es del 2%. Por si fuera poco, Raúl, los bancos británicos se están preparando para un posible impacto fiscal después de que una fuente dijera que el nuevo ministro Jeremy Hunt estaba revisando el recargo actual sobre las ganancias bancarias. Pues bueno, Dani, entonces, ¿cuál es la conclusión ante todo esto? Pues Raúl, la conclusión es que estamos ante una economía que se está encaminando hacia la recesión. Ya se ha venido salvando este año, Raúl. La economía británica creció un 0,2% mínimo en el segundo trimestre de este año, según la más reciente revisión de la Oficina de Estadísticas. Ya ellos habían estimado que en el segundo trimestre el PIB se había contraído un 0,1%. ¿Y cuál es la diferencia? Aunque la diferencia de estimación es muy corta, la diferencia es que si suma 2 trimestres consecutivos en negativo, se podría estar hablando de que estaría en una recesión según pues, los preceptos económicos de toda la vida. Pues Dani, gracias por toda la información de Reino Unido, toda esta crisis económica y política en ese país, pero yo le tengo una cifra. La cifra del día se la tengo yo. ¿Cuál es la cifra del día? 4.840, el precio del dólar en Colombia, que pues es un tema que también íbamos a tocar, pero pues obviamente nos tocó cambiar todos los planes por lo que quedó en Reino Unido, pero pues también hay que ponerle la lupa a eso, ¿no? Hay que ponerle a la lupa, 4.840, ese fue el precio del cierre de ayer. Vamos a ver en cuánto está hoy, ya abrió hace unos pocos minutos. El presidente Gustavo Petro dice que no es culpa de su gobierno, que son las empresas de petróleo y gas las que están retirando efectivamente sus dólares del país, pero que tienen que hacerlo porque tienen que ponerles más impuestos a ellos para poder financiar todos los programas sociales del gobierno. Ha sido algo bastante polémico, la reforma tributaria también ha tenido mucho que ver, entonces pues veremos en cuánto nos quedan los viajes al extranjero de ahora en adelante a usted y a mí. Ay, Daniela. Bueno, muchísimas gracias, Dani, como siempre, por toda la información.